Acordémonos cuál era el sistema que había antes de la reforma judicial, porque si fueran ministras y magistrados a modo, para nosotros que tenemos mayoría calificada en el Senado de la República, hubiera sido mucho más fácil que la presidenta enviara una terna, que se eligiera al que la presidenta dijera y que en caso en que no se alcanzara la mayoría, la presidenta designara a los ministros que faltaban, como se hizo con Lenia Batres. Entonces, es engañar a la ciudadanía el querer decir que son ministros y magistrados a modo. Diputada de Morena y diputado del Verde pusieron en su lugar a diputados opositores. Pero para mí es un momento histórico, primero que el pueblo de México haya podido elegir a sus jueces, magistrados y ministros en un hecho sin precedentes, derivado de una solicitud, porque hay que mencionarlo, que el propio pueblo nos dio a quienes encabezamos candidaturas de esta coalición, porque yo he escuchado en últimos días a la oposición criticar esta reforma judicial, incluso comentaban, no es algo que haya pedido el pueblo. Aquí está Merlin a mi lado, que fue candidata a diputada federal en un distrito de Jalisco, un servidor candidato a diputado federal en un distrito en la capital de Oaxaca, y si preguntabas en la plaza pública y si le preguntabas a la ciudadanía, la gente pedía esta reforma. Yo tengo una experiencia que me tocó una señora de alrededor de 80 años en las calles de Oaxaca y me dijo: diputado, le voy a encomendar que cuando ganen, por favor no se les olvide la reforma al Poder Judicial, tienen que sacar a esos corruptos del Poder Judicial. Y por supuesto que era una deuda que teníamos con el pueblo de México, y a título personal, yo celebro muchísimo que un oaxaqueño vaya a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, Raúl. Yo sí difiero de lo que dice nuestro compañero Raúl, evidentemente, porque lo que la gente pedía era un sistema de justicia mucho más cercano a la gente, que resolviera las cosas, y esta reforma lo único que hizo fue desmantelar el Poder Judicial, poner jueces, ministros, magistrados a modo. Ya lo veíamos, los que ganaron casualmente son los que venían en sus listas, en sus acordeones. Entonces, me parece que pues dista mucho de ser lo que dice la 4T y sus aliados. Muchas gracias, Pati. Merlin. Pues yo estoy muy feliz, Pascal, muy contenta, porque millones de mexicanas y mexicanos salieron a elegir democráticamente al nuevo Poder Judicial, más allá de las mentiras que repite y repite la oposición. Leía por ahí una columna el día de ayer que decía: más vale 13 estadios aztecas llenos que un palco de unos cuantos privilegiados decidiendo sobre quiénes iban a ser los integrantes del Poder Judicial. Millones hoy son los que decidieron quiénes van a estar integrando el Poder Judicial. La oposición, se dicen demócratas, bueno, un día sí y otro también demuestran con acciones que son los más antidemócratas que hay. ¿Cómo se les puede llamar a alguien que abiertamente pide no salir a votar? No salir a elegir democráticamente a tus juzgadores, no salir a emitir un voto que es tu derecho, además de tu obligación, después de esta reforma al Poder Judicial. Y recordarle a la gente que si nosotros, con la mayoría calificada que tenemos, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo, y entonces hubiéramos puesto una corte con un dedazo de la presidenta, nada más. Ella podía haber, sin modificar la Constitución, podía haber elegido a los ministros que hacían falta en la corte, y ella renunció a eso para que fuera el pueblo quien pudiera decidir, y eso es lo que nos tiene muy contentos. No es comparable de ninguna manera los 36 millones de una elección presidencial que eligieron a la presidenta con los 13 millones de esta elección al Poder Judicial, que por supuesto que avalan esta petición popular de que se llevara a cabo esta reforma. Gracias. Discúlpame. Te iba a poner. No sé a quién te refieres cuando dices que llamaron a no votar, pero en el PAN nadie. No, hombre, llamó a no por votar. supuesto, Nadie. claro que sí. Incluso hubo muchos panistas que votaron. Obviamente es histórica por la farsa, la trampa que fue la elección. No solo es histórica por la poca participación, no solo es histórica porque es la primera vez en más de 30 años que los votos no los cuentan los ciudadanos, Pascal. Esto a saber quién nos está contando. El INE, ese que ustedes dicen que no se toca. Empleados de ustedes. Por cierto, es histórica porque resulta, imagínate, ¿cómo es posible que vengan aquí a decir que la gente decidió? Si todos vimos el acordeón de Morena y es idéntico como quedó la elección de la Corte. ¿Cómo? En mi intervención para aclarar mucho de lo que ya se mencionó. Dice Pati, difiere de mí porque ellos no sienten al pueblo, porque es muy distinto ir en una lista plurinominal a estar haciendo una campaña a ras de piso y escuchar lo que la gente quiere. La gente quería un poder judicial cercano, y lo que nosotros le estamos dando con esta reforma es un poder judicial en el que ellos participen y tengan más cercanía. Ahora, ministras y magistrados a modo. Yo a Homero le reconozco que es un buen abogado. Acordémonos cuál era el sistema que había antes de la reforma judicial, porque si fueran ministras y magistrados a modo, para nosotros que tenemos mayoría calificada en el Senado de la República, hubiera sido mucho más fácil que la presidenta enviara una terna, que se eligiera al que la presidenta dijera, y que en caso en que no se alcanzara la mayoría, la presidenta designara a los ministros que faltaban, como se hizo con Lenia Batres. Entonces, es engañar a la ciudadanía el querer decir que son ministros y magistrados a modo, cuando lo único que tiene esta reforma es la participación del pueblo. Entonces, engañas y además insultas al pueblo. Participación baja, mencionan ellos. Hablemos de números reales. El PAN tuvo 9 millones de votos en la elección presidencial 2024, una elección presidencial. Aquí votaron 13 millones de mexicanos, Movimiento Ciudadano tuvo 6 millones de votos. Y por supuesto, quizá Homero no, quizá su coordinador no,
Pero por supuesto que hubo panistas en 10,000 mesas de debate llamando a no votar el domingo. Si ustedes tomaron la decisión, Homero, de no votar, entonces aténganse a las consecuencias, porque hagamos una suma. Si ustedes hubieran mantenido sus 9 millones de votos del 2024, Movimiento Ciudadano sus 6 millones de votos, el PRI sus 6 millones de votos, hubieran llevado casi 19 millones de votos. Hubiera sido la elección de los jueces, magistrados y ministros distinto al resultado al que hoy en día tenemos. Ustedes también asuman que no tienen ni capacidad de convencimiento para sus bases, ni capacidad de movilización y por supuesto que no tienen la confianza del pueblo de México. El PAN no jugó en esta simulación. Bueno, yo nada más aclararía que en Durango la votación por ministros y por magistrados, y jueces locales se hizo de una lista única de 49 personas. No podías votar por nadie más, era 49 de una lista que se puso de acuerdo el gobernador con el Poder Judicial del Estado. Yo veo aquí un tema grave, Pascal, de clasismo y de racismo, que hoy, porque así pinta, ¿no? Todavía no está decidido, pero que se vaya a encabezar la Suprema Corte por Hugo Aguilar Ortiz, me parece un logro histórico también como pueblo de México, para los pueblos originarios también, con todas las credenciales para ser ministro, porque también se decía mucho, se mal informaba, que estaban llegando puros morenistas, como lo acaba de decir, todos, falsamente 100%. El compañero, decir en esta mesa, mentir de esa manera, que son militantes de Morena. Por Dios, te reto a que lo compruebes. Te reto a que lo compruebes. Si diputada de Morena. Una cosa es que seas afín al partido. Claro, pues nada más el 85% de la población lo son. Aceptan y aprueban el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Todos ellos, pues obviamente los considerarías como morenistas. Entonces, yo creo que hay un tema de fondo de clasismo, de racismo y de antidemócratas, que es lo que han demostrado todo el tiempo en la oposición. Batres no es militante, Loreta, que fue diputada, no es militante. Bueno, yo no sé qué le llaman militantes ustedes, pero son de Morena. A ver, yo creo que lo que, más allá de los discursos repetidos por líneas que les hacen en Palacio Nacional, la gente no salió a votar porque ya sabía no somos lo iguales, que iba a pasar. Permíteme dar un poco de respuesta a lo que se ha mencionado y después hacemos una conclusión breve. Me extraña que venga ahora Acción Nacional a decir que el INE son empleados de Morena. ¿Se han convertido en lo que tanto han criticado? Porque yo soy representante de mi partido ante el INE y he visto al consejero de Acción Nacional reconociendo al INE, y venir aquí a esta mesa a decir que el INE son empleados de Morena se me hace un hecho aberrante e incongruente. Segundo, mencionar que el PRI son los padres de Morena, cuando desde hace más de un año van de la mano con el PRI en una perfecta luna de miel, que cuando se enojan como los novios cortan, pero cuando les conviene se abrazan y se levantan la mano, también es venir a mentirle al pueblo de México. Hace rato que mencionaban el tema de la reforma judicial, yo le pregunto aquí a Homero y a Pati si están de acuerdo ellos en que un candidato debe de cumplir lo que se compromete en una campaña. Todos quienes fuimos candidatos de nuestra coalición nos comprometimos a esta reforma al Poder Judicial. Y la gente que votó por nosotros esperaba que cumpliéramos. Y nosotros cumplimos. Entiendo que les moleste, pero nosotros sí le cumplimos a la gente que nos lo solicitó. Puerto, ojalá que en la próxima elección de jueces, magistrados y ministros podamos conseguir que haya una mayor participación ciudadana, pero de que fue un hecho histórico lo del domingo, lo fue por el bien de México. Gracias. Y yo quiero retar aquí a mis compañeros que nos veamos en un año después de que entren en funciones todos estos nuevos juzgadores de este país y veamos si la gente realmente va a sentir la diferencia y va a sentir un cambio cuando no se tocaron ministerios públicos, cuando no se tocaron fiscalías, etcétera. Bueno, primero, Pati, las fiscalías no son del Poder Judicial. Esta fue una reforma al Poder Judicial. Reiterar... No, perdóname, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si no se reformaban y nos metemos en ese tema, no se iba a reformar la justicia. Y la satisfacción que tenemos del deber cumplido, Pascal. Nosotros, un día sí y otro también, en campaña estuvimos hablando de lo que era la reforma al Poder Judicial. Enteramos al pueblo. No quiere decir que los 36 millones que hablaron a la presidenta sean los que iban a salir a votar por el Poder Judicial. Este fue un ejercicio histórico donde millones salieron a emitir su voto democráticamente por los nuevos juzgadores. Un hecho inédito que obviamente es un parteaguas en el tema de la impartición de justicia y lo vamos a ver. Yo estoy segura que van a hacer un gran papel y los que no, va a suceder lo que no sucedía antes también. Y ya hubo una diferencia, Pascal. Ahora la gente, incluso los medios de comunicación, sacaban perfiles que se habían colado para ser candidatos, que tenían malos antecedentes y gracias a eso precisamente es que la gente no los favoreció con su voto. Eso antes no sucedía, antes nunca nos enterábamos ni de sus caras, ni de sus nombres, ni de sus trayectorias y mucho menos de la manera de resolver los asuntos. Ahora vamos a estar al pie del cañón revisando con lupa el actuar de los juzgadores y ahora sí hay un tribunal de disciplina también elegido por el pueblo que va a castigar el mal actuar de los jueces. Gracias, yo le veo larga vida a esta mesa porque además siempre vienen todos con muy buenos argumentos. Primero que nada, Pascal, que es el director de Excelsior, aquí se comportó como periodista por primera vez en su vida, porque él es un periodista anti López Obrador, anti 4T, pero aquí se puso en medio como lo que es un mediador y dejó hablar a los cuatro, dejó fluir la mesa, a diferencia de Adela, Azucena, de otros que hacen las mismas mesas, pero meten su agenda. Aquí el señor es un anti 4T, pero no se metió con ninguno de los cuatro. Hasta ahí vamos bien y hay que reconocerlo. Pero aquí también los de la 4T le dicen, oye, ¿cómo vamos a cumplir una promesa de campaña? Dijo, yo estaba en Oaxaca y la señora de 80 años me dijo, no se les olvide hacer la reforma judicial.
En cambio, la diputada de MC, ¿qué va a saber de pueblo si es plurinominal? Y se lo restregaron en la cara. Se pone a hablar de pueblo cuando fue plurinominal, como Lili Telles, que se desgarran las vestiduras diciendo que la democracia murió. Y dice, ninguno del PAN llamó a no votar, suponiendo que tiene razón. En todas las mesas salían a decir que era una farsa, que se iba a acabar la democracia. Pues eso es indirectamente apoyar una narrativa que es no votar. Ahora dicen, es muy injusto, dicen, nada más salieron 13 millones, nada más. Como dijo esta Viri Ríos, en Chicago salió el 20% de la población de todo el universo de Chicago a votar por los jueces. Y ahí, ¿qué crees? Ahí no es la primera elección. Ahí nacen los niños con una tradición democrática de elegir a sus jueces, a sus sheriffs en los pueblos, que los eligen el pueblo, ¿sí? Y aquí, primera vez en la historia, 13 millones y dicen, fue un fracaso. Entonces, ¿por qué no invitan a esos diputados, el del Verde y a la del Morena, a las mesas de latinos? Estaba escuchando la mesa de latinos, un horror, todos en contra, que se acabó la democracia. Y aquí, esas personas están callándole la boca a los opositores, diciendo que se logró más democracia, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Dime qué piensas tú. Hasta luego.